ustedes? Muy buen día, un gusto que estén aquí con nosotros en este punto de encuentro. Y que no saben con quién estoy, con quién me encontré hoy día para que hablemos de salud. Vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera. Ella es médico internista, broncopulmonar y especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACH. ¿Cómo está usted, doctora? Muy buen día, gracias por recibirnos. Gracias, Miren, por la entrevista. Y te tengo que decir que ahora estoy en Rancagua, porque ahora me vine a la Clínica Red Salud de Rancagua como subdirectora médica. Así es que tengo un pie en el hospital haciendo el turno, que no lo puedo dejar todavía porque es como mi pasión, y estoy trabajando en temas como más de calidad, administrativos, que la vida te tiene que dar desafíos, así que por eso me vine a estas tierras de O'Higgins. Mira, eso es una exclusividad, no tenía idea que te habías ido para allá. ¿Estás en las dos, con las dos patas, como dicen mientras tanto? ¿O Sí, definitivamente te vas a ir a Rancagua después o vas a estar mitimota? era parte de los planes del 2020, enero. Había comprado Ah, una casa en Machalí y me iba a venir aquí a vivir en esa época y adivina quién llegó, el COVID. Pues. Entonces ahí tuve que quedarme como lo que el corazón me decía que tenía, donde tenía que estar era en ya, intensivo, y ya. después de 2 años de ver sufrir a la gente y ver cómo en el fondo desgastarnos nosotros también, sentí que, bueno, ahora tenía que entregar, yo hacía 3 turnos por semana, 24 horas durante estos 2 últimos años, Miriam. Realmente vi cómo mis colegas y yo nos desgastábamos en eso y esperé pacientemente hasta que ya fueran bajando las cifras y tomé esta decisión ya de cambiar un poco de aire, porque siento que en una carrera médica lo que tú vas haciendo tiene que siempre ser un poquito desafiante, un poco distinto, tienes que abordarlo de diferentes maneras. Así que esto fue lo que me tiene aquí. Pero ese desafío ahora te va a alejar de los pacientes, de la consulta, o además vas a tener las dos cosas, la parte más administrativa y lo... Lo que pasa es que yo no he hecho consultas salvo, no sé, 6 meses en los últimos 15 años, un tiempo corto que estuve haciendo consultas, porque mi labor clínica, querida Miriam, ha sido siempre el intensivo. Y esto es Claro. muy interesante porque para las personas, los doctores de delantal blanco, siempre los imaginan sentados en una consulta con un fonendoscopio. Y para mí, mi práctica profesional siempre estuvo adentro de una UCI, en un Claro. ventilador mecánico, viviendo al lado del paciente. Es un Sí. poco distinto. No, no, yo me expresé mal cuando dije consulta, fue en el sentido del cara a cara con el paciente, de estar ahí con el Claro. paciente, en ese sentido. ¿Te aleja un poco de esa parte o no? No, no, porque me quedo con mi turno del Hospital de la Fuerza Aérea, Ah, ya. se mantiene, sí. Y por eso, tú sabes que hay un montón de gente que trabaja en Santiago y vive en Rancagua, o al revés, que vive en Santiago y trabaja en Rancagua. Entonces, esto está a un paso. Y si tú lo piensas, también hay muchísima gente que trabaja en la quinta región, en Viña, Valparaíso, y que viaja diariamente. Entonces, Sí. finalmente uno se puede organizar si la tarea es compatible con tu vida familiar y bueno, así es que estoy aquí en Rancagua algunos días y en Santiago los otros. Otros días, ya, perfecto. Oiga, a ver, usted partió diciéndonos todo el desgaste que tuvieron la gente de salud, sobre todo los que estaban en las UTIs, en las UCI, ¿no? Recibiendo gente de COVID. ¿Hoy día ya eso ha bajado? Mira, aquí es muy interesante tu pregunta porque para las UCIs y para las UTIs no tenía una repercusión tan inmediata el número de pacientes COVID del día. De hecho, en los últimos días ha oscilado, pero en las cifras más bajas del último tiempo, el número de pacientes COVID, pero el número de pacientes secuelados dentro de las UCI todavía se mantiene cerca de 500 personas que pueden, mi peor paciente, digamos, a la que tuvo más tiempo en la UCI fueron 7 meses para finalizar finalmente yo asistiendo a su funeral en el cementerio. Entonces, tú puedes entender que para nosotros realmente fue muy fuerte todo esto. 56.000 familias que perdieron a más de un miembro de su familia. En cada UCI, en cada servicio clínico se vivió la vida de despedida del paciente cuando todavía estaba despierto y uno tuvo que explicarle que le iba a poner un ventilador mecánico
y ese paciente estuvo solo, semanas, estuvo meses solo porque estábamos en modo pandemia y no podíamos recibir visitas y tenías que explicarle a la familia telefónicamente en un par de minutos la foto de su paciente, pero el paciente iba cambiando y a veces iba para peor, pero también tuvimos pacientes que después de estar graves, salieron adelante y nosotros muy orgullosos de haber recuperado para sus familias personas que eran importantes, el abuelo, la mamá, el papá y todo eso. A ver, ahí dijiste algo, varias cosas que me llamaron la atención. A la gente que ya se les hacía una despedida porque le iban a poner un ventilador mecánico y que no sabían si iban a volver de ahí, ¿no? Si iban a salir de esa. Exactamente. Estaban, no digamos sanos y buenos, pero estaban conscientes, estaban bien. Claro. Me imagino que debe haber sido Estaban terrible. conscientes, pero con disnea, que significa que la respiración ya no les daba más. Y por lo tanto, en esas circunstancias, una persona, aunque esté consciente, aunque esté lúcida, en algún minuto como que entrega las armas y pone su vida a disposición del que pueda resolver mejor su situación. Y cuando tú dices, bueno, se le hizo una despedida, no, claro, nosotros estábamos solos con el paciente, porque aquí también hay que hacer una diferencia. La UCI no es la urgencia. Las personas piensan que en la UCI la gente corre, sube con la camilla, como en la tele. No es así. El servicio de urgencia es el que recibe al paciente, que corre, lo auxilia, qué sé yo, pero cuando el paciente ya llega a la UCI, a la OPC, a la UTI, es un trabajo mucho más reflexivo, porque cada día tú tienes que pensar a cada momento qué es lo que le va a pasar a ese paciente, cómo lo vas a tratar, cuáles son sus problemas, cómo los puedes resolver y cómo tienes que evitar agregarle más problemas, agregarle problemas de úlceras por presión, infecciones respiratorias por el hospital, y cada una de esas cosas son es como que la familia, la sociedad pone al paciente al cuidado de nosotros, pero un paciente frágil, vulnerable y solo. Me imagino que debe haber sido terrible, a pesar de que hayan estado con disnea, pero estaban conscientes. Sí. Esas personas me imagino que debe haber sido terrible porque muchas de ellas a lo mejor, no quiero entrar en la morbosidad, pero muchos de ellos te deben haber preguntado, ¿me voy a morir o no voy a salir de acá? Avísenle a mi familia, por favor, que los quiero a todos, no sé, me imagino que te mandaron muchos. Así también, al revés, la familia debe haber querido también presionar, ¿no? Por saber, por querer, por mirar, porque hubiera una llamada, un algo. Yo podría escribir un libro con todas esas experiencias, querida Miriam, porque recuerdo perfectamente un paciente que había sido entregado por el doctor y el turno anterior y me dijeron, este paciente rechaza la intubación, rechaza la ventilación mecánica, y yo miro el caso y era perfectamente posible que ese paciente saliera adelante si le poníamos a disposición todas esas tecnologías. El problema es que el paciente efectivamente rechazaba la intubación y yo entré a hablar con él en persona, por supuesto, vestía con todos estos elementos de protección personal, visor, máscara especial, vestido de plástico de arriba abajo. ¿Y tú sabes por qué no quería intubarse el paciente? Porque no había logrado darle a su esposa la clave del cajero automático para que ella pudiera sobrevivir y subsistir mientras él estaba fuera de combate. Entonces parece ser que tenían una relación en la que él era el que hacía todo a través de su teléfono celular, el banco, no sé qué, y nunca le había dado a ella el poder y la explicación en extenso de cómo llevar sus economías, sus plata, y estaba tan angustiado por eso que como que prefería morir así despierto, pero trabajando eso, y bueno, la historia finalmente tuvo un final feliz en el sentido de que yo le hice una teleconferencia para que ellos pudieran encontrarse, le diera los datos, se intubara el paciente a continuación, y el paciente salió adelante, le fue bien y salió bien, pero para que tú veas, y en otras oportunidades también, pacientes que me decían, no, doctor, a mí deme de alta, porque yo no quiero estar más aquí, y yo les explicaba que no, que tenían que quedarse, y llamé a la familia para decirle, convénzalo de que no está razonando sensatamente, y claro, cuando a uno les falta el oxígeno, es igual que los pilotos cuando están en un avión y les cortas el oxígeno a 10.000 pies de altura, no razonan normalmente. Entonces ahí la familia fue un apoyo para darnos la autorización a nosotros como equipo de salud de hacer lo mejor por el paciente para mejorarlo. Pero así un sinfín de historias.
Qué terrible. A ver, doctora, ese tipo de gravedad ahora ya ha bajado, ya no están tan graves los enfermos, pero igual se siguen muriendo menos, obviamente, pero se siguen falleciendo todavía algunos pacientes. Desde luego. Y mi pregunta es, a ver, eh, si esa gravedad ha ido pasando, ahora estamos más con la gente que sigue con las secuelas, como dices tú, que a lo mejor quedaron con un montón de secuelas de por medio. Miriam, no ocupes ese tiempo verbal, no es quedaron, están quedando, porque la pandemia no se ha acabado. Esto es súper importante de transmitirlo y yo agradezco el espacio que tú me das en tu programa, porque en realidad tenemos que explicarle a las personas que la posibilidad de que tú hagas la enfermedad grave es cerca del 1 al 5%, o sea, de cada 100 personas, 5 pueden hacer la enfermedad grave. Nadie sabe por adelantado quiénes son, pero claro, cuando eran no sé, el peor minuto eran 40.000 casos nuevos por día cuando fue en esta tercera ola, 40.000 personas, de esos 5 de cada 100 podían hacer una enfermedad grave. Ahora tuvimos 3.800 casos ayer, o sea, es mucho menor la proporción, pero para aquel que le dio la enfermedad grave, independiente de que tuviera o no tuviera factores de riesgo, igual puede quedar, puede ser uno de los casos fallecidos o puede quedar secuelado. Y en esto las secuelas van, por una parte, por las secuelas del COVID, que produce neumonía, o sea, produce inflamación de los pulmones, la neumonía por COVID, o bien produce miocarditis, que nunca antes vimos tanta bradicardia y tuvimos que poner tantos marcapasos como ahora, porque afecta el sistema éxito conductor del corazón y por lo tanto los pacientes hacían bradicardia extrema, o sea, el corazón caminaba lento y había que ponerles marcapasos, pero también como las secuelas de todo lo otro, que es que cuando tú tienes un paciente en ventilación mecánica tienes que ponerle sedantes y relajantes musculares, y ese relajo muscular que está cuantificado, cuánto se tuvo que usar, deja a las personas completamente incapacitadas de mover los brazos, los músculos, tienen que aprender a caminar de nuevo los pacientes que fueron traqueostomizados o gastrostomizados, que son estos aparatitos que uno le pone en la tráquea o en el estómago para alimentarlos, para que respiren, esos pacientes tienen que aprender a comer de nuevo. Y las secuelas neurológicas, esta especie de niebla mental que te queda después del COVID, con amnesia, con sensación de que eres otra persona, esas son cosas reales que estamos aprendiendo en un tiempo real, como si fuéramos un reality, ¿te fijas? Tenemos que ser súper humildes en este sentido y ir aprendiendo lo que cada vez nos va enseñando la experiencia creciente. Usted dice que ha ido bajando, la positividad también ha ido bajando, pero que la pandemia... El 5%. El 5% es una cifra crítica porque la Organización Mundial de la Salud dice que bajo el 5% tiene la situación bajo control. Y en algún minuto llegamos a tener una positividad como el 30%, que era absolutamente descontrolado. ¿Qué significa eso? Que las personas se infectaban con mucha más posibilidad y facilidad y gran visibilidad que cuando tú tienes la situación controlada en que puedes trazarlos, puedes controlarlo. Así es que el 5% es una cifra de positividad clave. Claro, ahora, ya ha pasado harto tiempo, hemos ido bajando ahora, pero hasta hace un mes todavía estábamos altísimos, ¿no? Pero la gente ha ido perdiendo un poco el miedo al tema del COVID, ¿no? Hoy día la gente, muchas sale sin mascarilla, ya no hay este temor de los aforos, a lo mejor ha bajado un poco el tema de la rigurosidad con respecto de que se tomó al principio. ¿Qué opina del nuevo plan paso a paso? Claro, tenemos a partir del 14 de abril la posibilidad de que en espacios públicos abiertos, ¿cierto? Que estén completamente bien ventilados, qué sé yo, podamos circular sin mascarilla, sin una sanción. Pero esto tiene un sentido de lógica en el aspecto de que tenemos que reforzar que el COVID, como la influenza, como el virus incisional respiratorio, son enfermedades que se transmiten por gotitas de saliva que van cargadas de virus. Cuando uno habla, conversa, come, grita, canta, en fin, hace ejercicio, esas gotitas pueden llegar desde 1,5 metros más o menos hasta 8 metros si tú estornudas, que se llaman las gotitas de Fluger. Entonces, el sentido de esto
es que si tú puedes estar en un espacio abierto a más de 1 metro de otra persona, razonablemente puedes circular sin mascarilla en forma segura. Esto lo planteó y así lo dejó en un acta en el Ministerio de Salud, ¿cierto? El comité de expertos que asesora al gobierno en materias de COVID. Por lo tanto, a mí me parece que es muy serio, salió no de una decisión administrativa o de un decreto de cualquier partido, no, esto sale de la recomendación de expertos y ese comité de expertos reúne a la Sociedad de Pediatría, Respiratorio, al Colegio Médico, a las universidades, entonces hay gente que sabe de lo que está hablando y por lo tanto el levantamiento de esa medida es la correcta. ¿Cuál es lo que yo reforzaría y lo que creo que en este momento tenemos que ser capaces de transmitir? Varios conceptos. Uno, que la pandemia no se ha acabado, que los expertos epidemiólogos dicen que las pandemias se acaban cuando ya el número de casos activos, casos nuevos y fallecidos baja en forma sostenida. Y si tú te fijas bien en la cifra de los últimos días, como que está rebotando un poquito cada día, de 1.000 a 2.000, 3.000, después bajamos a 2.000, en fin. Entonces eso aún no es estable, ¿sí? Segundo, cuando tenemos a una gran proporción de la población inmunizada, y en este sentido, la vacunación anti-COVID ha sido realmente exitosa. Por eso es que tenemos que reforzarle a los oyentes de tu programa que se tienen que vacunar en las dosis de refuerzo que sean necesarias. Y esa dosis de refuerzo puede ser cuarta dosis o quinta dosis, no sabemos todavía. Yo aspiro, espero y auguro que el COVID, la vacunación COVID va a pasar a ser parte del Plan Nacional de Inmunizaciones que tiene a su cargo las otras inmunizaciones también, la de influenza y la de muchos otros programas pediátricos sobre todo. Entonces tenemos que ser muy, muy generosos porque no solo la vacuna te protege a ti, sino que protege al medio porque baja la circulación viral si tú estás vacunado. Si a ti, estando vacunado, alguien te estornuda y te llena de virus en la cara, tú vas a hacer en un determinado minuto replicación de esos virus en tu garganta, pero esa inmunidad, los anticuerpos rápidamente los van a barrer y tú vas a ser un agente que no se va a enfermar gravemente y que no vas a propagar tampoco el virus. Por eso que tiene un concepto de solidaridad la vacunación. Pero resulta que últimamente, estos últimos días, el tipo de vacunación que ha sido muy exitoso acá, con los refuerzos y eso, pero se ha ido así para abajo. Últimamente la gente no está yendo a vacunarse, la gente que debe vacunarse con el cuarto, todavía hay gente que no se ha vacunado ni siquiera la segunda, la segunda dosis. Ha ido bajando eso. La gente ha perdido un poco el miedo, parece, como onda, oh, ya me salvé, ¿no? No, pero acuérdate que el pase de movilidad sigue vigente y el pase de movilidad se sustenta en la vacunación de las personas. Y en este caso, y ahora respondo a tu pregunta, ¿cierto? Respecto a los cambios del plan paso a paso, antes teníamos, yo diría que era un plan bastante estructurado, pero bastante difícil de seguir porque tuvo cambios permanentes semanales, ¿cierto? Era bien complejo y esta forma de mirarlo ahora es simplificando un poco los conceptos. ¿Y cuáles son los conceptos? Como un semáforo, rojo, amarillo y verde. Rojo es una situación de alto impacto donde en el sistema de salud, de que se sobrepase la capacidad de respuesta. Verde es una situación como la que tenemos en este momento, cercano al 5% de positividad de la PCR, 500 pacientes en las UCI que nos permiten tener 300 o 400 camas disponibles, cuando tenemos la posibilidad de retirar las mascarillas y cuando hemos vuelto ya a clases, o sea, es una situación de, hoy día la situación en verde es de un impacto controlado y bajo sobre el sistema de salud. Pero ojo con esto también, Miriam, esto se aplica en forma diferenciada dependiendo de las características de la población en particular. Si tenemos una zona, por ejemplo, los extremos del país en donde en determinado minuto el impacto es mucho mayor, hay un brote en alguna parte, esta región va a cambiar su semáforo de verde, amarillo o rojo.
claro. Una cosa interesante, eso sí, es que la región metropolitana siempre va a cambiar en bloque y ya no va a pasar que la avenida Mata divide, por ejemplo, una Claro, misma comuna en dos, que ahí siquiera, claro. eso sí que era difícil seguir como la intención de la autoridad sanitaria, pero yo te diría que raya para la suma, hasta aquí Chile fue premiado recientemente por el Ujú. enfrentamiento de la pandemia. Yo siento que se han puesto a disposición en forma gratuita, universal y voluntaria las inmunizaciones que sean que son requeridas para prevenir la enfermedad. Eso es súper importante enfatizarlo. Una estrategia hubiera sido dejar que la gente se enfermara nomás, pero afortunadamente siempre tuvimos esto bajo control y bueno, desgraciadamente igual así, hay 56.000 familias que perdieron un Sí. miembro de sus seres queridos. Entonces, hay que tener el mayor respeto por esta situación epidemiológica para tratar de sostenerla y cuidar nuestra salud y la de todos nuestros compatriotas. Oiga, doctora, hay una nueva variante del Omicron que está dejando la escoba en Europa, en algunas partes, en Italia, en Brasil también, pero dicen que atacan más bien a niños pequeños. Es por aquello de que es la población menos vacunada? Bueno, en parte sí, y también te tengo que decir que en Europa hay unas diferencias brutales entre distintos países. Sí, sí. Hay países que son muy tecnológicos, Alemania, Italia, Inglaterra, qué sé yo, pero hay otros países como Grecia, Portugal, que están en una condición completamente distinta. Entonces, no se puede hacer una generalización tan grande. Es como comparar toda Sudamérica, que Claro. tenemos claramente sistemas de salud distintos, poblaciones distintas. En este sentido, claro, tenemos que también ser capaces de entender que la forma de registro y de reporte de los distintos países es completamente diferente. Hay países sobre los cuales no hay ninguna cifra reportada. Sin ir más lejos, en Bolivia, por ejemplo, es muy difícil hacer la investigación porque las cifras no son tan fidedignas como lo es en Canadá o incluso en Chile. Entonces, yo diría que todavía esperamos que siga habiendo mutaciones, siga habiendo variantes del virus de COVID, el SARS-CoV-2, pero estamos transitando en eso. No es ni la única variante del Omicron, ni es la última, por desgracia. Ojalá yo viviera para poder decir hasta aquí llegamos, el Omicron está controlado, como lo fue la poliomielitis en su minuto, que la logramos erradicar, ¿cierto?, del país y del planeta, o perdón, el ébola y otras enfermedades que hemos sido capaces de controlar. Yo creo que en este momento el mensaje más importante es: estamos en un momento epidemiológico en que tenemos la situación bastante bajo control, todavía no nos podemos sacar la mascarilla en ambientes cerrados, en tu trabajo. Piensa todo lo que es para alguien que está de turno las 24 horas en una UCI, usar todo el día y todas las noches durante 24 horas la mascarilla. Es realmente agobiante. Entonces nosotros, la gente de la salud, que entre paréntesis tiene el mejor índice de inmunizaciones, así que felicitaciones para la gente de la salud, eh, somos los más afectados por esto y Bueno, queremos que las personas no se enfermen y tampoco enfermarnos nosotros. Tú sabes que yo no me he enfermado nunca de COVID. qué buena, En 12 maravilloso. años, Y y toco eso, madera, que no pase, pero para que tú veas que si uno ocupa apropiadamente los medios claro. de protección personal, funcionan. Sí, porque ustedes estuvieron súper expuestos, O sea, ¿no? respirando las 24 horas, 8 Claro, pacientes graves con COVID, todo el rato las claro, 24 horas. claro, claro. Bueno, oiga, doctora, antes que se nos vaya el tiempo, a ver, el aparato respiratorio es lo que está más expuesto a los contaminantes, a los Y virus, la piel, claro. ¿no? A los virus, a las bacterias, a los alérgenos, a la polución, a todo. Cuénteme un poquito hoy día, ¿qué está pasando? En los niños generalmente a esta altura empieza a aparecer el virus respiratorio sincicial, empieza a Sí, aparecer la influenza, influenza, ¿sí? sí, Po. Cuéntame así como a grandes rasgos qué está pasando y llama a vacunarse contra la influenza a las por personas. supuesto. Mira, esto es súper interesante porque ya, a ver, el primer año que usamos mascarilla bajaron
brutalmente las cifras de influenza sincicial respiratorio, parece que la gente realmente la usó, pero así, perfecta, y eso disminuyó significativamente el contacto con los otros virus. Sin embargo, el año pasado, ya el 2021, ya empezaron a aparecer algunos casos de influenza equiparándose las cifras a las cifras prepandémicas. Y este año 2022, cuando nosotros teníamos conceptualmente una campaña de invierno contra la influenza, ahora empezaron a aparecer casos de influenza en enero y febrero, por lo tanto se adelantó el inicio de la campaña. Y aquí lo que tenemos que hacer es un llamado a vacunarse. Y esa vacuna, que es parte del Plan Nacional de Inmunizaciones, esa campaña ya partió en marzo, está abierta hasta mayo, y hay que invitar a las personas que son los grupos de riesgo, porque la Organización Mundial de la Salud sugiere vacunación universal, desde embarazadas de cualquier etapa de su embarazo, los niños mayores de 6 meses hasta quinto básico y desde 65 de edad hacia adelante, los grupos de riesgo de cualquier edad con enfermedades crónicas no transmisibles, la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, en la salud, en industria porcina y aviar, por ejemplo, que son grupos muy específicamente amenazados. Entonces, a esas personas están incluidas. Vayan a la página del MinSal por si alguien tiene alguna duda, ahí salen todas las indicaciones. Pero aún así, si uno es sano y bueno y no está en ninguno de esos grupos de riesgo, también puede ir a la farmacia y decir quiero vacunarme contra la influenza y se vacuna. En Chile existen vacunas que se llaman trivalentes y vacunas tetravalentes. Unas tienen 3 cepas del virus, la otra tienen 4. En la que usa el Ministerio de Salud es una vacuna que tiene mucha seguridad y mucha efectividad. Así es que ojalá, querida Miriam, no quedara ninguna dosis de vacuna sin usar, porque en realidad eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas que ocupen como recurso, porque en esto también tenemos que decir que vayan a vacunarse ya. De hecho, los grupos más retrasados en la vacunación son los niños y las embarazadas. Yo creo que porque falta ese refuerzo para decir que siempre es un refuerzo y que jamás le va a dar a una persona influenza por vacunarse o COVID por vacunarse, porque no hay ninguna forma fisiopatológica de que eso ocurra. No hay forma de que te dé la enfermedad por la vacuna. Lo que le pasa a la gente es que tiene efectos secundarios por la vacuna que son obvios porque se echa a andar el sistema inmune, pero si esa persona tuviera la enfermedad, probablemente sería muy grave porque se ve que su sistema inmune reacciona de una manera más agresiva. Así que tenemos que llamar a vacunarse. Y de los otros virus también ya hay reportes, porque hay un sistema de vigilancia epidemiológica de virus respiratorios que en el Ministerio de Salud funciona súper bien y que nos están alimentando permanentemente de la situación en Chile. Las Ceremis informan también cómo es la tasa de vacunación y cómo va la tasa de enfermedad. Y yo te diría que en este momento está bajo control, pero lo que no puede ocurrir, querida Miriam, es que se juntaran personas que en un mismo paciente tuvieran COVID e influenza. Porque eso sí que ahí no hay pulmón que resista. Claro que sí. Y lo otro, perdona, muy importante en los grupos de riesgo. Diabéticos, fumadores, hipertensos y obesos son personas que están permanentemente inflamadas. Y por eso es que esas personas caen más rápido cuando les llega el COVID o les llega la influenza, porque es un sistema inmune que está desgastado. Oiga, doctora, qué bueno eso que nos está diciendo, además, recalcarle a la gente que se puede vacunar de las dos cosas juntas, puede ponerse sí, claro. algún refuerzo, no sé, el tercero o el cuarto refuerzo, el que le corresponda del COVID, y además el de la influenza, es cosa de poner un brazo y después poner el otro. Exactamente, en esto hay que darle la tranquilidad a las personas porque esto lo estudió el Center of Disease Control de Estados Unidos, que es el centro que da las directrices para que los institutos de salud pública de cada país puedan disponer de la libertad de la vacunación. En Chile se lleva un registro muy estricto, en esto el sistema funciona sobre los efectos secundarios de las vacunas, cómo va el reporte, y nosotros somos muy serios al respecto. Tenemos que decir que no hay nada que uno ponga en el organismo que sea completamente inocuo, pero tenemos que también explicar que la incidencia de efectos, como por ejemplo el PIMS, que es este síndrome inflamatorio pediátrico, ¿cierto? Sí. En una persona que está vacunada es muy inferior a una persona que tiene el COVID así en pampa, porque eso puede llegar incluso a ser mortal.
Muchas gracias, doctora. Solamente una cosa, una cosa como anecdótica. Al principio todos nos negábamos a usar la mascarilla y resulta que ahora que se la pueden sacar en algunos lugares, las personas están diciendo yo no me la saco, pero ni Por ni un cantando. motivo. Yo voy a Claro, seguir. empezamos a comprender que esa cosa cultural que tenemos los chilenos de Sí, besar, 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 es algo que en algún minuto, por ahora por lo menos, no puede ser retomado porque ahí tú acercas tu mucosa, tu sí, saliva a la superficie corporal de otro y eso es lo que hay que reforzar. Distancia física, no social. Te puedes juntar con claro, las personas en un parque, claro. puedes comer pero lejito y bueno, aguantar todavía hasta que esto pase. Sí, pues, obviamente. Muchas gracias, doctora Carolina Herrera, por haber estado hoy día con nosotros, que te vaya muy bien. Mucha suerte en las dos pegas que estás haciendo, ¿no? Gracias, un millón. Saludos a todos tus auditores. Que estén muy bien, gracias. Igualmente para ti. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Hoy día conversamos con la doctora Carolina Herrera, médico internista broncopulmonar y especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACH y ahora también en el Hospital de Rancagua. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue Punto de Encuentro.